Hola, buenas noches. Aquí listo casi para empezar. Bienvenido. Copy. Paste. Ya está de regreso Lorena. Hola Marcelo y Lorena, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Sí están en México, supongo, ¿no? Y muy puntuales, me da gusto. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué horas son? Buena hora para empezar, no sé ni qué hora es, 8:01. Muy bien. Pues les doy... me da gusto que ya estés de regreso, Lorena, no hay que abandonar a tu marido tanto tiempo. Pues quizás empezamos, entonces voy a hacer una lectura y resumen al inicio, y así la gente se va acostumbrando a que sí, más o menos empieza puntual, ¿no? Si quieren oramos primero, antes de empezar. Dios, yo te doy gracias porque pues tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Recibimos de tu mano no lo que merecemos, sino lo que tú en tu amor y tu gracia nos das, empezando con el perdón, con el que tú nos adoptes como tus hijos, como vamos a ver más adelante en Romanos, Señor. Y al estar en este estudio hoy te pedimos, Señor, que pues tengas palabras aquí, tomes estas palabras y nos ayudes a entenderlos, lo que el texto está diciendo en nuestra mente, pero luego los grabes en nuestro corazón, para que en primer lugar pues nos acerquemos más a ti, y en segundo lugar pues podamos vivir esto en la práctica y el mundo en el que estamos pueda ver en nosotros a ti, Señor, y encontrarte ahí. Y te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo tenía ganas de repasar un poquito y vamos a hacer el repaso. Como nos fuimos en dos estudios a ver el detalle, pues la idea, habíamos llegado realmente después de la parte, podríamos decir, acusatoria, donde, bueno, mi mejor ejemplo es un abogado defensor que va a la celda de uno de sus clientes y le explica: mira, te están cargando o acusando de esto, de esto, de esto, tienen estas pruebas, y ofrecen un trato. Entonces llegamos al trato que Pablo, como el que expone las buenas nuevas, da, y es en Romanos 3:21. Lo voy a leer, ya lo vimos, nada más quiero resumir y estar seguro. En cierta forma hay una progresión en Romanos. Llegamos a esta parte y ahora vamos a desglosar o desmenuzar detalles sobre esta conclusión, ¿no? Entonces Romanos 3:21, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, de nosotros hacia Él, la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Bueno, aquí es donde entonces sin la mediación de la fe, de la ley, una justicia de parte de Dios, y donde nos desviamos somos justificados, somos contados como justos. De hecho, en el estudio de hoy vamos a ver un excelente ejemplo de esto. Son contados como justos, son justificados gratuitamente. También vamos a enfatizar, no sé, hoy también, pero más adelante, si no lo alcanzamos hoy en 8 días, el aspecto gratuitamente, por su gracia, por el favor inmerecido, somos contados como justos mediante la redención, y vimos redención en una forma, y realmente en la Biblia vemos cómo se fusiona o cómo está unido una redención económica de un terreno con una redención de la familia y el nombre de la familia, en dar vida, realmente en dar un hijo a la familia que había muerto sin hijos, o dar vida donde no había ya más que muerte, ¿no? Entonces esa es la redención. Vimos lo que es redención en Ruth, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Y veíamos expiación y propiciación. Expiación era quitar los pecados, la culpa del pecado, y propiciación, hacernos propios o ponernos en forma correcta para tener relación con Dios. Son las cosas que vimos. Entonces es contarse como justo, redención, expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, y creo que hasta ahí habíamos comentado con de vuelta 2 estudios dedicados a redención y dedicados a expiación. Habíamos visto hasta ahí esos versículos. Quiero leer entonces del 3, y voy a leer hasta terminar el 4. No sé si logremos llegar ahí hoy, es un poco dudoso, pero puede ser. 3:26 sigue, o sea, después de decir, esto es la justificación, redención, expiación en Cristo Jesús, por fe de parte nuestra, por la gracia de Dios de parte de Él. Dice, pero en el tiempo presente, había pasado por alto los pecados. Mejor me regreso, porque del 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y quiero usar una ilustración aquí, aunque estamos en el repaso, antes de pasar adelante, y creo que no usé esta ilustración y es buena. Y la ilustración consiste en esto. Podemos imaginar que alguna persona nos invita a su casa a jugar ajedrez. Y al estar ahí jugando ajedrez, yo no soy bueno para el ajedrez, creo que leí un solo libro de ajedrez, pequeño, lo básico. Pero supongamos que por alguna razón ya le estamos, con suerte, lo que tú quieras, ganándole al anfitrión en ajedrez, y de repente ese anfitrión hace una movida que según nosotros pues no es propio del ajedrez, que no es permitido, digamos. Entonces, al reclamarle, ¿qué tal si esa persona dice, no, es que es mi casa, es mi tablero o mesa, no sé cómo se llama, de ajedrez, y así que yo hago las reglas, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo creo que pues perdería todo interés de ser un juego de ajedrez si él va a inventar su arbitrariedad o según su gusto las reglas. Y aquí en cierta forma hay algo de eso, porque Dios
dice en el verso 26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Habíamos visto que Pablo decía al principio que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero el hecho es que Dios aquí está mostrando, hay una justicia, y esto quizás me corregiría algún teólogo, pero como que hay dos verdades. Por un lado, sabemos que justicia existe porque Dios es justo. Entonces, sin lugar a dudas, emane de Él justicia. Pero no en el sentido del que tiene la mesa o juego de ajedrez en su casa y que hace arbitrariamente las reglas, sino de Él emane justicia, pero es una justicia que Dios mismo después aquí nos está diciendo: quiero mostrar a ustedes o manifestar a ustedes que yo opero con esa misma justicia, la misma justicia que vimos, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a otro y haces lo mismo. O sea, esa misma justicia que está sujeta a otros, Dios llega y dice: quiero manifestar, quiero que vean que yo también opero con justicia. No es una regla para mí como Dios. O sea, si alguien podía cambiar las reglas, es Él, porque Él es Dios. Pero no es una regla para Él y otra regla para los demás, sino Él dice: yo quiero que manifestarles cómo es que yo también soy justo. Entonces, de esta manera, de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, siguiendo adelante, Pablo entonces hace una pregunta, y creo que ya a partir de este versículo pasamos a un análisis, o podríamos llamarle desglose también, o explicación o enseñanza, detalle de lo que es esta justificación por fe, por gracia, gratuito, entender esos conceptos. Pero algo interesante que Pablo, el Espíritu Santo le dio a Pablo primero es: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Y voy a leer de aquí hasta el final del 4 y luego regresar a hacer el comentario. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Pasando al capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe.
Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de ser circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerto la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bien, entonces he leído de vuelta hasta todo el capítulo 4. Quizás vamos a llegar nada más hasta el versículo 16 en esta noche. Pero bueno, regresando al capítulo 3, versículo 26. Dice, pero en este tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y pues como vimos en nuestra lectura, Pablo va a usar el ejemplo de Abraham. Y podemos ver en Abraham, o sea, alguien podría reclamar, en el tiempo de Abraham, sabemos por ejemplo que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, castigados, por no seguir a Dios, por no seguir los mandatos de Dios, por no tomar en cuenta a Dios. Y siempre la gente que está castigado le gusta buscar y decir, mira, ¿y aquel por qué no lo castigas? ¿No? Entonces, pero cualquiera leyendo, nosotros estamos haciendo una lectura de la Biblia en un año, juntos mi esposa y yo, y comentando todos los días. Y bueno, vimos en Génesis como Abraham pues dio a su esposa diciendo que era su hermana y lo dio realmente al faraón de Egipto. Y no fue teórico, sino que realmente ella pues lo tomó como esposa y lo tenía como esposa. Entonces podemos decir, ay, ¿cómo un hombre como eso se le puede contar como justo, no? No vemos dónde está la justicia de Dios. Si Dios está aceptando un hombre que hace eso, bueno, y claro, en el texto podemos ver es una media verdad, pero quiere decir que también era una media mentira.
Y más, yo creo que no califica como medio, es completo, ¿no? Pero podemos decir, ¿dónde está la justicia de Dios que hace eso con Abraham? Pues vemos que en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Hasta que llegamos a donde está Jesucristo, que hace la obra de expiación, que hace la redención, podemos ver, en base a Jesucristo, Dios toma como justo a Abraham. Y de eso es un ejemplo para manifestar su justicia, y podemos usar más ejemplos, pero quizás basta ese por el momento, ¿no? Pablo entonces va en el verso 27 a la jactancia. Creo que esto no lo habíamos comentado, ya estamos en la parte nueva. ¿Dónde pues está la jactancia? Jactarse es hablar con orgullo de algo que uno ha hecho, de algo que uno siente que es, ¿no? La jactancia, jactarse, ¿no? Y Pablo pregunta, ¿dónde está la jactancia? Pablo, vimos en la introducción, era un fariseo, y vimos en su currículum, por efectos comparativos, ¿verdad? Decían, si ellos tienen de qué jactarse, pues yo más. Hebreo de pura cepa, circuncidado al octavo día, y da todo su currículum, ¿no? En esa jactancia estaba, yo creo, como fariseo, como judío, él se jactaba, ¿no? Y la mayor parte de la gente religiosa, aún con tintes que se llamen cristianos, muchas veces jactarse: yo hice, yo di, yo cumplí, yo por esto, y como que enorgullecerse de lo que uno hace. Pero Pablo aquí pregunta, ¿dónde está la jactancia? Y yo quiero ver aquí dos cosas. Por un lado, él pregunta dónde está la jactancia, porque nos va a hablar de que si esto fue por obras o fue gratuito, y qué significa gratuito. Y en sí el texto que hemos leído y vamos a ver es, bueno, de qué puede jactarse, qué parte de esto hizo Abraham o cualquier persona para jactarse, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? Me gusta ver, por otro lado, que Dios es un Dios muy sabio. Y la definición para mí de una persona sabia es que una persona inteligente simplemente podría darle a un problema una solución. Y decimos, mira, yo soy sabio, ya le di ya soy inteligente, le di una solución. Pero una persona sabia ante un problema puede decir, lo puedo resolver de esta forma, o lo puedo resolver de esta forma, o lo puedo resolver de esta forma. Y de todas esas formas decide, es la ventaja de resolverlo de las 4 formas de la que ellos escogen usar para resolverlo. Ellos ven cuál va a ser la consecuencia posterior de resolver de esa forma el problema, ¿no? Y creo que Dios, en la forma en que Él buscó justificarnos, lo hizo para que en vez de que hubiera jactancia, hubiera gratitud hacia Dios. En vez de que hubiera jactancia, pudiera haber, perdón, una pastita aquí, pudiera haber gratitud hacia Dios y una relación con Dios. La jactancia, si yo estoy jactándome, ¿cuál es mi relación con Dios? Pues en cierta forma, al jactarme de algo que yo he hecho o algo que yo soy, estoy por acá separado de Dios, jactándome de mí mismo, independiente de Dios. Y creo que Dios no quería en la salvación, Él no quería tenerlos, bueno, muy justificados, pero por allá jactándonos y separados de Él, ¿verdad? Girando alrededor de nosotros mismos, sino en la forma en que Él nos justificó y nos redimió y demás. Y lo vamos a ver que Pablo desarrolla esto en Romanos, es en una gratitud hacia Él, un agradecimiento y una gratitud hacia Él. Entonces, pero Pablo pregunta, ¿dónde queda pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Y creo que la versión 60, a lo mejor ahí dice por cuál ley. A veces ley se usa como principio, ¿okay? O sistema de hacer las cosas. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. De vuelta, observancia de la ley sería decir, la ley dice haz esto y esto y esto, como el joven rico que llega ante Jesús y dice, todo esto he hecho desde mi juventud, pues él tenía de qué jactarse, ¿no? Aunque, bueno, Jesús le muestra que como que no ha cumplido la ley, le falta si amar a su prójimo como a sí mismo, le faltaría vender lo que tenía, ayudar a la gente que no tenía comida. Por lo menos Jesús en ese caso particular vio
que le faltaba ese amor al prójimo, ¿no? A este joven rico. Pero la jactancia queda excluida por la observancia de la ley, no, sino por el de la fe. La fe que es yo creo y dependo de que Dios haga por mí. Esa es la diferencia entre observancia de la ley y la fe, sino por el de la fe. Porque nos sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces él dice, no por la observancia de la ley, sino por el de la fe. Y luego Pablo 28 subraya lo que él ha enseñado, ¿no? Si nos recordamos, creo que es el versículo 20, que dice ahora, sin la intervención de la ley, creo que dice el versículo 20, sin la intervención de la ley no tiene nada que ver con esto. Pablo resume entonces la postura, la posición, en el verso 28, porque sostenemos, podríamos decir, porque ya hemos concluido, porque yo ya les he explicado, pero sostenemos que todos somos justificados justificados por la fe. O sea, la fe es la que nos justifica. Y no por las obras que la ley exige. Entonces, Pablo aquí, estamos apenas terminando el capítulo 3 de Romanos, y él dice, ok, en 3 capítulos de 16 que hay en este libro, ya hemos sostenido, ya hemos mostrado, ya hemos concluido que somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y de vuelta en el capítulo 4 él va a desglosar esto. Entonces aquí, aunque lo sostiene, no ha terminado de hacer su argumentación para convencernos, para aclarar por qué es así, ¿no? Ahora, aquí es importante una palabrita, porque dice, porque sostenemos que todos, ¿qué quiere decir todos? Todos los gentiles, todos los judíos, todos los cristianos, y aquí vamos a ver de vuelta en lo que sigue en el texto y en el 4, vamos a entender que todos quiere decir judíos y gentiles. Todos los que creen en Cristo Jesús, todos los que tienen justificación en Cristo Jesús, no es que los judíos sí lleguen por la ley y los gentiles no, sino la palabra todos es judíos y gentiles, somos justificados por la ley. Así como él dijo en el 3:20, cuanto no hay distinción de pecados, en el 3:22 creo, no hay distinción, y en el 23 dice, ¿por qué no hay distinción? Por cuanto todos pecaron. Entonces por eso aquí él llega y dice, sostenemos que todos somos justificados por la fe, todos judíos y gentiles justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces, sin la intervención de la ley, no por las obras que la ley exige. Pablo sigue de vuelta enseñando lo que Dios le había dado para enseñar sobre este tema. Dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? O sea, Dios es solo Dios de los judíos. Y hay gente que tiene ese Dios, ¿no? Gente pagana, pero hoy en día, en cierta forma, toda la idea de los santos, si les podemos llamar así genéricamente, dentro de la Iglesia Católica, algunos han dicho, este santo es para esto, este santo es para esto. Entonces han regresado a la idea pagana, ¿no? En el antiguo México, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del maíz, etcétera, ¿no? En cada parte pagana vemos multitud de dioses, y Dios de una cosa y Dios de otra cosa. El Dios que la Biblia enseña es Dios de todos. Y no voy a tomar el tema ahorita para mostrar, pero es Dios de todas las naciones. No es nada más Dios de los judíos. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Si contestáramos sí, entonces diríamos, Él no es el Dios todopoderoso, Él no es Dios de todo el universo, Él es un Dios limitado a un solo pueblo. ¿No lo es también de los gentiles? Entonces Pablo está diciendo, no, el Dios que nosotros tenemos es Dios de todo. Sí, también Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Entonces, de vuelta, aquí ya queda claro lo que yo decía en el verso 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Y verso 30, Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están.
Entonces, ese es el todos. Todos somos justificados por la fe, por creer, por confiar en Él. Fuerte lo que Pablo ha dicho. Entonces, esto le obliga a hacer una pregunta. Y hace esta pregunta de vuelta porque él ha estado predicando esto, compartiendo esto, debatiendo esto. Y no hay la oportunidad de que esto vaya a Roma y luego le manden una carta preguntando una aclaración. Sino él, en base a lo que sabía que la gente ya iba a preguntar o ya iba a pues, tener como dudas, hace él mismo la pregunta en el versículo 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¿Anulamos la ley con la fe? Pues a primera vista la respuesta sería sí, ¿no? Porque él acaba de decir, bueno, lo vimos en el 3:20 de vuelta, sin la mediación de la ley. Lo vimos en el, ¿qué es el 3:28? Porque sostenemos que todos somos justificados por la ley, por la fe, perdón, y no por las obras de la ley. Entonces dice, espérame, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Y dice, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Okay. Confirmamos la ley. Ahora decimos, a ver, vamos a ver cómo está eso. Bueno, pues en primer lugar, si nos regresáramos al 3:20 de Romanos, él dice, esta justicia testificada por la ley y los profetas. Entonces Pablo, una de sus argumentaciones sería decir, la ley iba dirigido hacia esta justificación. La ceremonia en Levíticos 16 que vimos de la expiación y propiciación, esos machos cabríos no eran las que iban a quitar el pecado, eran símbolos y eran testimonio, eran proféticamente símbolos de lo que Cristo iba a hacer. Entonces confirmamos la ley. Jesús viene a ser el verdadero sacrificio de expiación. Y lo va a contestar en diferentes formas en Romanos, ampliar la respuesta, ¿no? Pero bueno, en ninguna manera anulamos la ley con la fe. ¿Ok? y se pasa ya de ahí al ejemplo. Y más adelante hay un versículo, creo que no lo hemos cubierto todavía, que va a hablar de esto. Pero con esto se pasa al ejemplo de Abraham. O sea, ¿quieres hablar de la ley? ¿Quieres hablar de la fe judía? Pues hablemos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Entonces, hablando de Abraham, agarra el ejemplo o sea, confirmamos la ley. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Ese entonces podría decir, por ejemplo, veamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Y por eso aquí esta frasecita es donde yo me permitía decir, bueno, Dios hizo la justificación que dependiera de Él, para que no estuviéramos separados de Dios jactándonos. O sea, hubiera tenido que jactarse, pero no delante de Dios, no habría relación con Dios. ¿Verdad? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. El caso de Abraham, obviamente hay cosas que no sabemos, pero es interesante lo que la Escritura sí nos muestra, que su padre ya había dejado Ur de los Caldeos. Se había salido. ¿Por qué? Pues no sabemos, es lo que no dice la Escritura, ¿no? Podríamos especular, a lo mejor se salió porque pues vio que eran muy paganos, vio que no tomaban en cuenta a Dios, vio que toda la sociedad estaba echada a perder, no sé qué vio, pero se separó ya de Ur de los Caldeos, y Dios llega al hombre, al hijo del hombre que se había separado de Ur de los Caldeos, y a ese le llama, ¿no? ¿Okay? Pero es un hombre, como ya he comentado, no es un hombre completamente justo por sí mismo, ¿no? Por los ejemplos que vemos, que lo hizo, por cierto, 2 veces con su esposa, el negar que era su esposa. Pero bueno, de vuelta aquí, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Abraham podría llegar a decir, Dios, pues mira, yo, porque yo esto y porque yo lo otro, ¿no? Pero tendría que jactarse, pero no delante de Dios. Y Pablo dice, ok, viendo el caso de Abraham,
pues ¿qué dice la Escritura? De pasada, estamos viendo cómo Pablo nos da un ejemplo de cómo debemos usar las Escrituras. Pues ¿qué dice la Escritura? Y él cita un texto. Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Pablo ha dicho, es por la fe. Es por la fe que somos justificados, por medio de la fe. ¿Okay? Entonces, Pablo cita este texto. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como justicia. Y me voy a permitir que veamos en Génesis capítulo 15, donde Pablo toma, ¿qué texto es el que él toma para decir creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia? ¿De dónde toma ese texto? Quiero leer el pasaje de Génesis 15 antes de hacer comentarios. Y me estoy yendo hasta el versículo 1 de vuelta para tener un contexto, y un contexto que considero importante en el tema que tenemos. Génesis 15:1, o sea, es muy breve la frase que cita Pablo, pero veamos el contexto, y creo que antes no tenían, ¿cómo se llama? Los capítulos y versículos para decir Génesis 15:6 o algo así. Pero al dar esa frase es ir a recordar el buen judío que había estudiado y va a saber, este es el pasaje, ¿no? En este momento ocurrió esto. Pero Génesis 15:1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia lo recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numeroso será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justo. Entonces, la frase, como vemos aquí, que Pablo cita, es la frase, lo último del versículo 6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Okay. Veamos, para mí este pasaje, al verlo en el contexto y al estudiar Romanos, yo fui creado en un hogar de creyentes, un hogar donde sí leíamos la Biblia, etcétera, pero digamos creyentes tradicionales, evangélicos, protestantes, como quieras llamarle. Y me sorprendió mucho cuando vi yo el contexto de este texto tan importante en Romanos, en Pablo, en la palabra, en la historia de la fe. Me sorprendió mucho porque yo esperaba que hubiera, o sea, ¿cómo nosotros hoy en día le hablamos a alguien acerca de Dios? Lo tradicional es llegar y empezamos precisamente como Romanos, aunque no todos con la sabiduría que tiene Romanos, pero llegamos y decimos, ¿sabes qué? Tú eres pecador. Y empezamos por ahí, tú eres pecador, necesitas a Dios. Entonces yo esperaba que al regresar a Génesis 15, que hubiera una discusión, o sea, si no me dieras el contexto de que Abraham creyó a Dios, y me dijeras a mí, ¿qué contexto crees que tiene? Pues yo diría, pues es un contexto donde Dios le está diciendo eres pecador y pues te vas a condenar. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que al regresar en Génesis 15:1 de vuelta, Dios está hablando con Abraham en una visión y que le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Entonces lo primero que está hablando es, como escudo yo te protejo, y recompensa es, yo te voy a bendecir o te voy a dar una gran recompensa. Dos cosas que le está diciendo a Abraham. Ahora, ante eso, Abraham protesta
Y podríamos decir, no, creo que ninguno de nosotros, si Dios diría, yo te voy a proteger y yo te voy a bendecir, yo creo que no protestamos para nada, ¿no? Pero aquí Abraham sí levanta una queja, bueno, no sé si llamarle queja o protesta, quizás es lo mismo. Pero Abraham le respondió, a estas alturas Abraham, si vemos todo el pasaje, no era un hombre pobre. Siempre había ido y contado con bastantes bienes materiales en su vida. Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Abraham también pues ya no es de 20 años de edad o 30 años de edad, ya está avanzado en años. ¿Okay? Y quizás esto es, no me acuerdo si 18, algunos años antes de nacer su hijo. Okay, pero él tiene 80 años por lo menos, si no me equivoco. Creo que más de 80 años aquí. Entonces dice, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Ya han pasado 80 años, no tengo hijos. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Aquí sentimos la posición bien de Abraham. El heredero de mis bienes, al decir el heredero de mis bienes, pues yo tengo bienes. Yo tengo bienes tanto así que pues habría que ver, bueno, y cuando me muero yo, ¿quién se va a quedar con esos bienes? O sea, Abraham está diciendo, tengo bienes, pero ¿para qué me vas a dar algo si aún no tengo hijos? Tengo bienes, pero como no tengo hijos, el heredero va a ser Eliezer de Damasco. ¿Okay? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Entonces Abraham prácticamente aquí está diciendo, ¿sabes qué? Dios, yo tengo suficiente, casi diciendo, no necesito más. Y aparte, pues, si yo con lo que tengo voy a vivir bien, al morirme, pues se le va a quedar a una persona que ni siquiera es uno de mis hijos, es uno de mis criados, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es la razón de esto, y a lo mejor sienten como distracción, pero creo que es bien importante. Dios está diciendo, te voy a bendecir, te voy a cuidar, soy tu escudo, te voy a bendecir. ¿Okay? Y Abraham le dice, no, pero no me has dado un hijo. Y la promesa del hijo dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Entonces está diciendo, no va a ser, tú estás pensando que no tienes hijo y que Eliezer va a ser el heredero, pero tu heredero será tu propio hijo. Por más de 80 años de edad, no había tenido hijos, tu heredero va a ser tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Entonces ve las estrellas, ve a todas estas estrellas. Y Dios le está dando un ejemplo gráfico de la bendición, bueno, de descendencia que le va a darle. Se lo está dando a un hombre que no tiene un solo hijo. ¿Okay? A estas alturas ni siquiera el hijo de Agar tenía, sin hijos. Y en ese contexto, ¿okay? Si se fijan, hasta aquí Dios no le ha reclamado su pecado, Dios no le ha reclamado yo soy santo y tú no eres santo, Dios no le ha reclamado ninguna barrera, sino está diciendo yo te voy a bendecir. ¿Okay? Y en ese contexto, cuando lo lleva afuera y ve las estrellas, dice Abraham creyó al Señor. ¿Qué le creyó al Señor? ¿Okay? Si nos concentramos a este capítulo, ¿qué fue lo que le creyó? De vuelta, que él era pecador, pero no está ni mencionado. Que Dios era santo y que él era impiadoso, no está mencionado en el capítulo. Él creyó que Dios existe, que Dios quiere bendecir, que Dios es poderoso y que Dios puede bendecir. Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo reconoce a él como justo. El Señor lo conoce, lo toma como justo en este momento. ¿Okay? Entonces Dios lo reconoce a él como justo. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Dios aquí sabe que Abraham es pecador. Dios aquí sabe que él es santo, que Abraham es lleno de impiedad. Dios sabe que él es pecador y que Dios es santo. Dios sabe que habría que hacer algo para castigar el pecado de Abraham, tanto el que ya llevaba en cuenta ahí, como los pecados que va a sumar adelante, ¿no? Dios sabía todo eso, pero él como que está diciendo, de eso ni te preocupes, ¿no? De eso ni te preocupes, yo voy a bendecirte.
y el cómo y el medio y cómo te voy a perdonar y cómo, o sea, cosas que ni siquiera Abraham seguramente estaba pensando en ellos. Entonces lo que Pablo usa ese texto regresando, ¿qué dice la escritura? Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, en una conversación que no tenía ni siquiera que ver con la injusticia. Muy interesante. Pero bueno, Pablo entonces hablando de esto, y siento que está hablando de la palabra, está expandiendo y aclarando la palabra. Dos cosas: que la salvación es por fe, pero la palabra siendo justificados gratuitamente. Esa palabra gratuitamente por ahí del 3, y no me acuerdo si es el 21 o 22 por ahí, gratuitamente. Entonces está explicando. Entonces, ¿qué es gratuito? Bueno, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. No se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Primero el versículo 4, el comentario. Cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Pongo un ejemplo muy sencillo, y los que han escuchado el estudio de Romanos antes, sigo usando el mismo ejemplo. Si tú me invitas tú me dices, necesito quien pinte mi casa. Y yo digo, bueno, ¿cuánto vas a pagar? Pues voy a pagar 10,000 pesos por pintar la casa. Y digo, pues yo me animo, por 10,000 pesos, yo pinto tu casa. Yo llego a tu casa y empiezo a hacer todo lo que es la pintura, trabaje en la pintura, y a la mitad de la semana, tú llegas, y vamos a decir que tú llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Me has caído muy bien, te voy a regalar 5,000 pesos. Digo, pues qué bueno que te he caído tan bien, que me vas a regalar 5,000 pesos. Gracias por el regalo de 5,000 pesos, ¿no? Al llegar y terminar de pintar la casa, yo voy a llegar a ti y decir, ya terminé de pintar la casa, págame lo que me debes, lo que acordamos que son 10,000 pesos. ¿Okay? Es una deuda, habíamos acordado. Ahora, si en ese momento tú me dices, no, pero yo te regalé 5,000 pesos, pues yo tenía, entonces no fueron regalados, fueron pago a cuenta del trabajo que yo estoy haciendo. ¿Cuál de las dos? Si eran un regalo, no cuentan para cubrir la deuda. Si eso era parte de la deuda, pues entonces no era un regalo. Y creo que es lo que Pablo está tratando de decir en este versículo. Al que trabaja, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado. Wow, aquí Pablo le está diciendo que Abraham también fue un malvado. Pues yo creo que no se atrevía a dar todos los detalles, pero están ahí en el Antiguo Testamento, en la historia de Abraham. Pero el que justifica, el que cuenta como justo al malvado, ¿okay? Al que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado como justicia. Al que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Está hablando de Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos. Y en el verso 6 se pasa adelante y va a David, el gran rey de los judíos. Y dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Okay, verso 20 del capítulo 3. Ahora, sin la mediación de la ley. Y aquí es sin la mediación de las obras. La ley es obras. La ley es haz esto, haz esto, haz esto. David habla de lo mismo. David, el gran rey de los judíos. ¿Qué cita nos da de David? David dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichosos aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Son dos textos de Salmos de David.
Ahora, ¿cómo sabemos que esto no es por obras? Pues porque David está confesando en lo que está en el verso 7, dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones. Yo llego con mis obras y resulta que mis obras son transgresiones. Entonces me perdonan mis transgresiones. No van a perdonar mis transgresiones en base a obras, porque las obras que estoy trayendo son, en vez de obras buenas, obras santas, son transgresiones. Entonces se le perdonan las transgresiones. Se le cubren los pecados. Al llegar digo, tengo pecados, me los cubre. Creo que esto nos debe de ayudar también cuando decimos Cristo me perdonó. Ayudar a entender qué es lo que perdonó. ¿Qué es lo que Él me ha perdonado? Cosas feas, cosas que yo no debía hacer, cosas del cual no estoy orgulloso hoy en día. Así es. Todo eso. Dichosos. Bendito, dichoso aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones, cosas malas, cosas que ojalá no los hubiera hecho, pero los hice. Pecados, cosas que me separaron de Dios, cosas que Dios no quería que yo hiciera, hice, pero se me han cubierto. Y David dice, desde antes, mirando hacia el futuro, confiando en Dios, que de vuelta iba a manifestar en este tiempo su justicia al ofrecer a Cristo como sacrificio de expiación. Dichosos aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Okay. Dichoso, bendito aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, la palabra misma en Abraham, al decir le fue contado como justicia, Dios está diciendo, tú no eres justo, te voy a contar como justo por haber creído en mí. Pero aquí en el verso 8, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta, no toma en cuenta el pecado. Entonces no es por mediación de las obras. Verso 9. Entonces Pablo, de vuelta, que hemos, por medio de esto, anulamos la ley. Dice, no, confirmamos la ley. Entonces va Abraham, va a David. Y David habla de una dicha y Pablo pregunta en el verso 9, ¿acaso se ha reservado esta dicha, esta bendición, solo para los que están circuncidados? ¿Okay? David había sido circuncidado. ¿Acaso no es también para los gentiles? Y él está diciendo cómo los gentiles llegan, ¿verdad? Gentiles, las personas no circuncidadas, los hombres no circuncidados. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia, de vuelta con el texto que vimos en detalle en Génesis 15:6. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Entonces Pablo pregunta, me estoy yendo al hecho de la escritura, ¿okay? De las sagradas escrituras, de la ley, porque está en Génesis. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? O sea, cuando Dios llega en Génesis 15:6 y dice, tu fe creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Y Pablo dice antes. Y no es que él diga antes, sino siguiendo la secuencia, vemos que hasta después llega la circuncisión. Hasta después llega la circuncisión. Antes, no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Cuando Dios llega y dice, debes de hacer esta señal, que es la circuncisión, y va a ser un sello o señal de la justicia que se había tomado en cuenta por la fe. ¿Okay? Eso lo recibió todavía también. Dios le dijo, mira, quiero que recuerdes lo que ocurrió antes de ser circuncidado, y la señal para recordar eso es la circuncisión. Abraham es padre de todos los que creen. Entonces el llegar y decir, tengo yo parte de esta promesa de Abraham, de Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, tengo parte de eso. Dice, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Personas que no han sido circuncidados, al igual que Abraham, que por fe creemos en Dios, somos contados como justos, ¿okay?
y no necesitamos, en esta parte que está aquí, no habla de circuncisión. Se les toma en cuenta su fe como justicia. Versículo 12. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham. Además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Meditando en este versículo, quizás no lo he expresado así antes, Dios como que me enseñó en este versículo. Si ven aquí, a la circuncisión es necesario agregarle fe, ¿sí? A la circuncisión. Tenemos dos grupos de personas. Unos no tienen circuncisión, otros sí tienen circuncisión. El que no tiene circuncisión, ¿qué necesita él para ser salvo? Agregar la fe. El que cree, el que no es circuncidado pero tiene fe, tiene parte de la promesa de Abraham. En el otro campo tenemos gente circuncidado. ¿Qué hay que agregarle a la gente circuncidado para que sea salvo? Fe. ¿Okay? O sea, a la gente circuncidado es necesario agregarles la fe para que sean salvos. A la gente que tiene fe no es necesario ni tiene ninguna ventaja, al contrario, una desventaja, agregarles la circuncisión. ¿Okay? De vuelta, a los que tienen circuncisión es necesario agregarle la fe. Y verso 12 otra vez. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, es la condición, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Entonces tú me dices, tengo circuncisión, ¿eso me va a llevar a Dios? Solo si le agregas, solo si además sigues las huellas de Abraham en tener fe, en creer cuando todavía eres incircunciso. Bien, y creo que avanzamos ahí. Es fuerte lo que él dice, pero de vuelta, Pablo, hay mucha gente que no le gusta a Pablo, pero cuídate, porque Pablo basa las cosas que él dice en las escrituras y no, ¿cómo te podría decir? No simbólicamente, sino se va al sentido literal de los textos, al fluir de la historia, la realidad histórica, y dice, mira, hay esto, y eso es lo que Pablo da, ¿no? Romanos 4:13, en efecto no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa del que sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. ¿Okay? Abraham y sus herederos, ¿en qué sentido los herederos? Pablo está diciendo, como hijos de Abraham, y podríamos decir como hijos físicos, judíos, o como hijos por la fe, ¿okay? Y definitivamente por la fe, la bendición, o sea, hay una promesa que recibimos a través de Abraham, ¿okay? Como padre, ya sea, sobre todo como padre de la fe. No fue mediante la ley, como Abraham y su descendencia recibieron la promesa del que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Punto histórico, Génesis 15:6. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor. ¿Okay? Preguntó, creo que fue el último versículo del 3, perdón que no me recuerdo bien, último versículo, por medio de la fe anulamos la ley. Ahora Pablo está diciendo, espérate, no podemos hacer la operación contraria en el verso 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Hay gente, estuve con una hermana, bueno, vía email hablando de estos temas como resultado de esta serie de estudios en Romanos, y su punto era decir, Dios dio la ley, Dios no cambia. Pero Pablo, como es Dios, bueno, Dios le dio la sabiduría a Pablo, dice, no, primero, y ahorita lo va a decir, pero primero fue una promesa, y como Dios no cambia, no puede cambiar esa promesa.
si Dios cambiara, y es el mismo ejemplo que yo les di de la pintura, ¿no? Bueno, el ejemplo aquí sería diferente. El ejemplo aquí sería decir, hermano, te voy a regalar un refrigerador, ¿no? Y tú sabes, pues qué alegría, ¿no? Un refrigerador. Entonces, hermano, un refrigerador, ¿no? Va a ser gratis. Ven el sábado, ¿no? Tráete un transporte. Ya llega el sábado el transporte, que el famoso refrigerador que me van a regalar. Y luego ya a la hora de llegar, ¿saben qué, hermano? Nada más que, ¿sabes qué? Pues hace algunos meses le puse una refacción, así que págame 1,000 pesos de la refacción. El refrigerador es gratis tuyo, pero págame la refacción que le puse. Entonces yo, ¿qué diría? Pues ya no fue regalo tu refrigerador, ¿eh? Y peor que no me avisaste, ¿no? Vi en los términos. Entonces Pablo aquí está diciendo lo mismo. Si después a la promesa de Dios, a la afirmación de Dios, de decir, porque es la palabra de Dios que dice en 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Si después Dios llega, cientos de años después, y dice, no, pero espérate, necesitas hacer esto y esto y esto y esto, 600 y tantas cosas que hay que hacer en la ley para tener la promesa. ¿Qué dice Pablo? Leamos otra vez a la luz de eso el 14, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor. Lo que él me regaló se pierde gratis ante 613 leyes que necesito cumplir. Entonces la fe ya no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. Su fe le fue contada por justicia. Pues no, porque ahora quiero que me muestres cumpliendo 613 mandamientos que la fe, que merece ser justo, ¿no? El verso 15, ¿okay? Por medio de la fe anulamos la ley. El verso 15, ¿qué dice? La ley en efecto acarrea castigo. La gente que quiere seguir la ley, yo creo que les falta darle otra leída. No quiero decir que no lo han leído, pero otra leída y leer que junto con la ley, de hecho la historia bíblica dice que al entrar a la tierra prometida, en un cerro de un lado donde iban a entrar, estaban la gente diciendo todas las bendiciones de Dios al cumplir la ley. Pero en el otro cerro está otra persona diciendo todas las maldiciones si no se cumple la ley. Lea el final de la ley en Deuteronomio, los últimos capítulos, y Moisés, no nada más Moisés está diciendo si se apartan, sino de hecho Moisés dice se van a apartar, y al apartarse pues va a pasar esto y esto y esto. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces la ley, cuando está la ley, se acarrea castigo. Y me estoy alargando pensando que tenía mucho tiempo. Pero la ley en efecto acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿no? Si vamos por una carretera, ya de esas creo que no hay, pero si fuéramos por una carretera, en ningún lado marca un límite de velocidad, pues no hay límite de velocidad. No me van a parar por límite de velocidad, ¿no? Pero la ley llega y dice, no, este es el límite, ¿no? Dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia, y aquí vemos de vuelta la relación fe y gracia. Abraham creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios? Pues que Dios le estaba diciendo, te voy a bendecir, te voy a hacer grande como todas las estrellas. Y Abraham dijo, bueno, ok, lo creo. Creo que me vas a dar un hijo y que mi descendencia va a ser tan grande como las estrellas. Entonces dice, eso es la fe. Por eso la promesa viene por la fe, por creer, a fin de que por la gracia, como es nada más por creer y no por obras, entonces lo que Dios nos da es gracia, es favor no merecido, favor no ameritado, favor por el cual no trabajamos, favor por el cual, bueno, y si trabajáramos por él ya no sería favor, sería sueldo, según la explicación de Pablo, ¿verdad? La gracia es el favor no merecido de parte de Dios. Entonces, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizado para toda la descendencia de Abraham. Okay. A fin de que por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, quede garantizado para toda la descendencia de Abraham. Creo que hay un punto, si le llamaría teológico aquí, bueno,
Un punto importante aquí. Porque hay quienes dentro de sus lógicas de teología o de formas de estudiar a Dios, dicen no podemos poner como requisito la fe, porque eso, o sea, hacen que la fe sea equivalente a obra. Y dicen no podemos decir que eres cristiano porque crees, porque eso sería una obra. Quiero que veamos en todo lo que hemos estudiado ahorita, y sobre todo en este resumen, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia. La fe no es obra. Llámele como quieras, pero según Pablo, la fe no cuenta como obra. No es una obra, es algo que nosotros hacemos. Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios. Ahora, hay siempre un actuar en Dios en hacer la fe. Dios lo sacó, Dios le habló la promesa, Dios le sacó al cielo. Digo, mira, vean las estrellas. O sea, Dios está obrando, Dios está interactuando. Pero el texto bíblico dice, Abraham creyó. Ahora alguien podría llegar a decir, no, pues Dios le dio la fe. Bueno, Dios le dio las bases, Dios le dio el fundamento. Pero el texto dice, Abraham creyó. Okay. Algo que Abraham hizo. Pero Pablo ha aclarado que esa fe no es obras. Así que no tenemos que excluir el tener fe de ser salvos por gracia. Al contrario, hay que tener fe. Pero lo que quiero llegar es, no debemos decir la fe, de vuelta, Dios interviene en darnos fe, pero la fe es algo que nosotros tenemos en Dios en respuesta a la obra de Dios, en respuesta a la promesa de Dios, en respuesta a que Dios nos saca y nos pone enfrente las estrellas, si tú quieres, pero es algo que nosotros tenemos. ¿Por qué digo eso? Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios. Entonces la fe es creer y es algo que no es obras. Entonces decir yo creí en Dios y por eso soy salvo, no es decir yo hice una obra, porque Pablo está diciendo que la fe no es obras. Acaba de tomar todos estos versículos para decirnos y aclarar, la fe no es obras. Obras es una cosa, fe es otra. ¿Okay? Que quede muy claro. Y por lo tanto sí podemos decir, es necesario tener fe para ser salvo. Yo tuve fe y por eso Dios me salvó. Y es el mensaje bíblico. A todos los que creen. Un requisito, un hacer por la obra de Dios, ok, un hacer porque Dios nos pone las pruebas, un hacer porque el Espíritu Santo mueve mi corazón, correcto, pero al final de cuentas Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizado para toda la descendencia de Abraham. Y resumiendo y subrayando y recalcando, esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. Entonces el requisito indispensable es la fe de Abraham. La ley, si tienes ley, a la ley hay que agregarle fe. A la circuncisión hay que agregarle fe. A la incircuncisión, a la no ley hay que agregarle fe. No es necesario al que ya tiene fe agregarle ni circuncisión ni ley, aunque eso lo vamos a entender más adelante. Pero es la fe la clave. Son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Y hasta ahí llegamos hoy. Y Dios mediante, vamos a hablar, nos va a dar un ejemplo de la misma vida de Abraham, de qué es la fe, una definición de la fe. Con el permiso de ustedes voy a detener ahorita la transmisión para que quede en un solo grabado, porque llevo ya 1 hora 9 minutos según esto. Parar esto y ahorita regreso y podemos hacer comentarios. Dios les bendiga.